eh, bien, con el apoyo de excelentes colegas junto. Gracias, estimado Miguel. Les recuerdo rápido que hemos venido hablando de una manera lógica. Empezamos con el llenado de la declaración anual, ingresos, deducciones, hicimos algunos comentarios con relación a los requisitos. Posteriormente fueron a hablar de las obligaciones de las personas morales, que las fuimos agrupando por una serie de actividades para que fuera un tanto más digerible la asimilación de cada una de las obligaciones que tenemos como personas morales. Y ahora, ¿qué sucede cuando esas obligaciones de las personas morales no se llevan a cabo? Bueno, pues ahora viene el tema que ya lo hemos venido tocando en cierto modo, el tema de los delitos, de las infracciones y de los delitos fiscales. Entonces, ahí es donde vamos a parar este caminito que buscamos que de una manera lógica, pues fuera desde qué es un ingreso, qué es una deducción, los requisitos, después cuáles son las obligaciones, agrupadas por actividad, y una vez que está agrupada, bueno, si no cumplimos con esas obligaciones, pues nos veremos inmersos en una infracción por parte de la autoridad fiscal. Entonces, veamos cómo las infracciones, primero, tienen naturaleza de una sanción por parte de la autoridad administrativa que recibe el nombre de multa, ¿verdad? Y esa multa tiene dos naturalezas. Una naturaleza que es de manera formal y otra que es de naturaleza de fondo, ¿verdad? Entonces, las multas que son de naturaleza administrativa, de naturaleza formal, tienen que ver con el incumplimiento de las obligaciones que tenemos en materia de las obligaciones de hacer o de no hacer. Entonces, estas obligaciones en las que se ve inmerso, obligado el sujeto contribuyente en este caso, por no hacer o por hacer, va a recibir una multa de naturaleza administrativa. Estas multas de naturaleza administrativa, bueno, pues tienen toda una serie de regulación, que ahorita vamos a hacer ese repaso, y asimismo las multas de fondo. Las multas de fondo es por su origen está en la omisión del pago de contribuciones. Cuando no realizamos el pago de una contribución, ya sea de manera directa o de una obligación que nos impone la ley en materia de retenciones, entonces lo que estamos haciendo es incumpliendo una obligación de fondo y en consecuencia también tiene una naturaleza de sanción a través de la figura de la multa. Y entonces también vamos a revisar cuáles son los detalles, características que tienen estas multas de fondo y sobre todo lo que he venido insistiendo a través de todas estas charlas, que nuestra labor fundamental hoy en día, en estos tiempos, pues tiene que ser de manera preventiva para los contribuyentes a fin de que no estén sujetos a una serie de contingencias de naturaleza económica que pues pongan en riesgo su patrimonio, ¿verdad? Entonces, bajo esta explicación, también déjenme comentarles que con base en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, las multas, acuérdense que una vez que están establecidas las multas, existen accesorios a las multas, y esos accesorios, llámense recargos, sanciones, gastos de ejecución o indemnización
a que se refiere el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Entonces, siempre que el código haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios. Cuando en materia de sanciones, la norma hace referencia a que es un porcentaje entre un mínimo y un máximo de la contribución omitida, esa contribución no debe incluir, para el efecto de determinar el valor de la multa, no debe de incluir los accesorios. ¿Por qué? Porque el fundamento está aquí en el artículo 2, en el tercer párrafo, cuando establece que los accesorios de las contribuciones participan de la naturaleza de estas, pero siempre que el código haga referencia únicamente a contribuciones, como es el caso de las normas que establecen sanciones por omisión de contribuciones, así refiere el término son contribuciones, no se entenderán que están incluidos los accesorios relativos a estas. Entonces, revisemos en materia de que si ya incurrimos en alguna sanción de fondo, pues el concepto va a ser calculado sobre la contribución omitida sin incluir los accesorios correspondientes por esta omisión que estuviéramos omitiendo, derivado ya de un requerimiento o de derivado de la facultad de comprobación por parte de la autoridad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicho esto, revisamos qué es lo que pasa con el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación, que es lo que tenemos aquí en la pantalla. Y vemos que las infracciones a las disposiciones fiscales, ¿qué efecto tiene una infracción a una disposición fiscal? Que las infracciones se van a dar independientemente de que se exija el pago de las contribuciones y demás accesorios, y de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. Acuérdense que existen delitos que la ley está tipificando como delitos penales. En el rumbo que vamos a seguir de estas pláticas, vamos a llegar a comentar qué es lo que la ley considera como un delito penal, ¿sí? Y entonces vamos a ir a revisar las causales de lo que se considera como delito penal, y vemos que esas sanciones aparte de la sanción pecuniaria, tiene también una sanción de tipo corporal, es decir, tiene prisión. Y veremos cuáles son aquellos casos en los cuales pues tiene estas consecuencias. Una vez que establecemos las sanciones, las multas tienen una actualización, y esa actualización se lleva a cabo a través del factor de actualización establecido en el Código Fiscal de la Federación, a través de los índices nacionales de precios al consumidor, y es desde el mes en que se debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe. Entonces, ahí, si una multa no es pagada dentro de los plazos establecidos en la ley, en la norma, estas multas tendrán que ser actualizadas a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hay unas multas que establece en materia de los contribuyentes que están sujetos en el régimen de incorporación fiscal, y así como le da ciertas facilidades para el manejo de sus obligaciones fiscales a este tipo de contribuyentes, personas físicas del título cuarto en la ley del impuesto sobre la renta, entonces también si ellos incumplen,
tienen una serie de facilidad, dicho entre comillas, para el incumplimiento de alguna obligación. Entonces ellos tendrán una reducción directa, en este caso, del 50%, salvo que el precepto en que se establezca se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes, ¿no? Entonces, de entrada, ellos tienen en caso de incumplimiento, una reducción del 50%, pero si la norma establece una cantidad menor, bueno, pues entonces se tomará esa cantidad menor. Bien, ahora vemos aquí el artículo 70A de el Código Fiscal de la Federación. Cuando la autoridad ejerce facultades de comprobación y se detecta que existe una omisión total o parcial de contribuciones, no incluye retenciones no incluye contribuciones por retención ni recaudadas ni trasladadas. Este artículo en muchos sentidos es letra muerta, porque ahorita que veamos cómo este artículo 70 del Código Fiscal de la Federación nos establece una opción de solicitar una reducción hasta el 100% de las multas establecidas, pues nos pide una serie de requisitos que, si ahorita que los analicemos, pues vean cómo sí hay algunos que son de difícil obtención. Entonces, vamos a comentar el artículo 70 como... Lo vamos a comentar porque está en la ley, está normado, y que habría, ojalá, si algún día se encuentran en este supuesto, pues tengan el conocimiento de que existe este artículo 70A y en ese sentido, bueno, podemos hacer el intento recabando cada uno de los requisitos que establece este artículo 70A y poder solicitar la condonación de la multa o de las multas al 100%. Entonces, ¿cuáles son ahora sí que estos supuestos, estos hechos en los que debemos cumplir? Uno, que se hayan ejercido facultades de comprobación, que haya omisión total o parcial de contribuciones, pero que esa omisión total o parcial no incluya retenciones ni recaudadas ni trasladadas. O sea, retenciones de salarios, retenciones de impuesto sobre la renta en general, trasladadas, pues las del impuesto al valor agregado, o en su caso el IEPS. ¿Y cuál es la opción? Entonces va sobre prácticamente contribuciones directas, ¿verdad? El impuesto sobre la renta. Ahora, podemos solicitar esa reducción y qué es lo que debemos ir cumpliendo. A ver, vamos a tener que emitir un escrito en el cual tenemos que declarar bajo protesta de decir verdad que hemos presentado avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales correspondientes a sus 3 últimos ejercicios fiscales. Si esta revisión, este ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad está sucediendo en este año 2021, entonces en ese escrito debemos manifestar bajo protesta de decir verdad que los 3 últimos ejercicios 2020, 2019 y 2018 hemos presentado avisos y declaraciones y demás información que no señala el Código Fiscal. Contadora, ¿te puedo marcar